¿Cómo están? Buenas noches. En esta oportunidad quiero explicarles el teorema del límite central, que es el motivo por el cual la distribución normal es ampliamente difundida en campos de la ingeniería y la ciencia. Y voy a explicar este teorema a partir de un experimento que es, por ejemplo, lanzar dados. Sabemos que los dados tienen una misma chance de mostrar una cara del 1 al 6, ¿no es cierto? Es decir, que los resultados del 1 al 6 en un dado tienen la misma probabilidad de ocurrir, es decir, una probabilidad de 1 sobre 6. Esto significa que los dados se constituyen en una variable aleatoria. Cada uno de los dados se constituye en una variable aleatoria donde la distribución subyacente es una distribución continua uniforme. Es decir, que cada uno de los valores que puede resultar del dado tiene la misma chance de ocurrir. Bien, entonces podemos lanzar nosotros un dado, dos dados, tres, etcétera, hasta n dados. Podemos lanzar 30 dados al piso, por ejemplo. Y el teorema del límite central lo que nos indica es que si tenemos una cantidad interesante o suficiente de datos, es decir, de 30 o más variables aleatorias, recordemos que un dado es una variable aleatoria, o sea, 30 variables aleatorias serían 30 dados, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos a partir de 30 o más variables aleatorias, se pueden concluir dos reglas importantes. La primera es que la suma de las variables aleatorias, la suma de los resultados de las variables aleatorias, va a tener un promedio igual a la media de la distribución subyacente, que en este caso es 3.5, multiplicado por n, que en el primer caso sería 1. ¿Ya? Ahora, un poco explicando la distribución subyacente en una distribución continua uniforme. Tenemos que la media es 3.5 y la desviación estándar es 1.44, la misma que es la raíz de la varianza que sigue esta fórmula que vemos aquí en la pantalla. Entonces, lo que nos indica el teorema del límite central es que sin importar que la distribución subyacente de cada variable aleatoria sea una distribución uniforme, como en este caso, la suma de las diferentes variables aleatorias va a obedecer a una distribución normal. Y esa es lo interesante y la belleza del teorema del límite central. O sea, sin importar que podamos partir de una distribución uniforme, vamos a llegar a una distribución normal. Bien, entonces aquí podemos lanzar, por ejemplo, diferentes cantidades de dados, ¿no es cierto? Podemos lanzar 4 dados, 6 dados, hasta 30. Y también se asume que cada uno de los dados es independiente, es decir, el resultado que muestre uno de los dados no depende de lo que muestre otro dado. Y al mismo tiempo, todos los dados tienen la misma distribución, tienen idéntica distribución, es decir, que todos siguen una distribución uniforme, como se ve acá, 1 sobre 6. ¿Ya? Claro que en la realidad puede ser que los datos no sean, las variables no sean tan independientes, porque puede ser que un dado se choque con otro si lanzo 30, por ejemplo, pero obviamente eso sería una complicación mayor, ¿no? Entonces, asumimos en cada uno de los experimentos, en el caso de lanzar un dado, se utiliza esta fórmula que utiliza la distribución uniforme. La misma distribución uniforme se utiliza en todos los experimentos. Y aquí tenemos el lanzamiento de 4 dados al mismo tiempo, por ejemplo. Y aquí, al final de cada columna, tenemos la suma de las variables aleatorias y tenemos el promedio de las variables aleatorias. Entonces, el teorema del límite central nos indica que esta suma, si lanzamos estos 4 dados al mismo tiempo y hacemos ese experimento unas 1000 veces, entonces la suma de esas variables aleatorias, si sumamos las caras de los dados, ¿no es cierto? Una vez que obtenemos 1000 ejecuciones de ese experimento, todas esas sumas van a promediar la media poblacional multiplicado por n, que en este caso sería 4. Y la desviación estándar que va a seguir esas diferentes sumas va a ser igual a la dispersión o la desviación estándar multiplicado por la raíz de n, que sería la raíz de 4, o sería 2, ¿no es cierto? Y aquí está la desviación estándar.
Lo mismo para el caso del promedio, el promedio de las variables aleatorias. El teorema del límite central nos indica que el promedio de 1000 variables aleatorias, por ejemplo, serían igual a directamente el valor de la media poblacional, que es 3.5, ¿no es cierto? Es la media universal de todos los dados, ¿no es cierto? Todos los dados obedecen a esa media. Y la desviación estándar del promedio de las variables aleatorias sería igual a la desviación estándar, la misma desviación estándar, dividida entre la raíz de n. En este caso, por ejemplo, n sería igual a 6. Entonces nosotros queremos comprobar si eso realmente es cierto, ¿no? Queremos comprobar, y bueno, no tengo 30 dados aquí a la mano para lanzarlo, pero quiero comprobarlo a partir de un experimento con simulación Monte Carlo, utilizando simplemente la distribución uniforme continua, que es la que tenemos acá. Fíjense que todas las casillas usan la distribución uniforme continua, ¿ya? Entonces no hay ningún sesgo acá, no estoy utilizando otro tipo de distribución, solo la distribución uniforme continua hasta los 30 dados, ¿no? Entonces podemos ejecutar un experimento. Vamos a ejecutar una macro que tenemos acá, que simplemente hace variar estos números aleatorios, porque cada una de estas fórmulas depende de un número aleatorio. Y de esa manera van a variar los datos y vamos a ir obteniendo unos 1000 registros, tanto de la suma como del promedio. Es decir, estos dos números que se dan al final, la suma y el promedio, vamos a tener 1000 registros de cada uno de ellos. Entonces empezamos. Va a tardar un poco porque estoy con el programa que hace el video al mismo tiempo que la planilla de Excel, entonces tarda un poquito más. Bien, ya concluyó la simulación, entonces vamos a los resultados que tenemos más abajo. Aquí tenemos 1000 registros, ¿cierto? No voy a barrer todo, pero aquí tenemos 1000 registros para cada uno de los casos de cantidad de dados, de cantidad de variables aleatorias, ¿ya? Y si nos vamos a la parte inferior, aquí tenemos de estos 1000 datos, calculamos el promedio y calculamos la desviación estándar poblacional, porque obviamente esos son los 30 datos que tenemos en este caso, o los n datos que tenemos de los lanzamientos. Hemos decidido que nuestro universo sea 1000 experimentos, ¿ya? También se podría usar la media muestral, pero podemos decir que en este caso todo es el universo. Y lo interesante acá es que aquí en los primeros dos datos se ejecuta el cálculo a partir de los 1000 datos, ¿no es cierto? Pero en la parte inferior usamos el teorema del límite central, es decir, usamos directamente el teorema del límite central, donde el promedio habíamos dicho que era igual a la media poblacional multiplicado por n, ¿no es cierto? En el caso de la suma. En el caso de la desviación, del promedio de las variables aleatorias, hemos dicho que era simplemente el valor de la media poblacional. Y para el caso de la desviación estándar, habíamos dicho que era raíz de n por la desviación poblacional, en el caso de la suma, y en el caso del promedio era la desviación estándar dividido entre la raíz de n. Entonces, vemos que
cuando n es pequeño, en el caso de 1, 2 a 5, fíjense que hay una semejanza entre los valores, por ejemplo aquí 3.46 con 3.5 y 0.83 con 0.83, hay una alta semejanza en los valores, no tanto en el promedio. Y si vamos incrementando el tamaño de la muestra de las variables aleatorias, vemos que estos valores igualmente se aproximan bastante. Entonces aquí vemos que el promedio calculado a partir de los 1000 datos, igualmente es idéntico al promedio calculado según el teorema. Y aquí la desviación estándar es igualmente bastante cercana al cálculo que se hace con los 1000 datos. Y seguramente que si utilizamos más de 30 datos, usamos 60 o tal vez 100 datos, obviamente estos valores igualmente se van a aproximar bastante, ¿no? Entonces vemos una semejanza importante entre lo que indica el teorema y la realidad, ¿no es cierto? Lo que nos muestra el cálculo. Entonces son dos reglas muy importantes del teorema del límite central, que el cálculo de la media y la desviación estándar de la suma de las variables aleatorias, y la media y la desviación estándar del promedio de las variables aleatorias, ¿no? Entonces aquí tenemos 1000 registros de la suma y del promedio de las variables aleatorias, y lo que queríamos hacer era comprobar si se cumplía realmente lo que indica el teorema del límite central, y estamos viendo que sí se cumple. Posteriormente podemos graficar, ¿no es cierto?, estos resultados. Como hemos calculado, vamos a usar el mismo teorema, ¿no es cierto?, para calcular, para graficar estas distribuciones. En el caso de lanzar un solo dado, ¿cierto?, tenemos resultados del 1 al 6, resultados solamente del 1 al 6, porque un dado solo tiene 6 resultados posibles. En el caso de lanzar dos dados, tenemos resultados desde el 2 hasta el número 12, ¿no es cierto?, porque lo mínimo que puede resultar de lanzar dos dados es 2, y lo máximo es 12. Y así sucesivamente para 3, 4, 5 y 6, y podríamos seguir mucho más adelante para 6 dados. Y aquí usamos la distribución normal que nos ofrece el teorema del límite central, es decir, los parámetros que nos ofrece el teorema del límite central, y podemos obtener este gráfico que se ve aquí a la derecha, ¿no? Entonces ahí tenemos la distribución para un dado, para 2, 3, 4, 5 y 6 sucesivamente. Bueno, eso es lo que quería mostrarles, y de esa manera queda verificado el teorema del límite central, de tal manera que no queda lugar a dudas de que realmente se cumple, a pesar de la distribución subyacente, que es una distribución uniforme. Muchas gracias.